Mi nombre es Alexandra Duarte y hoy los voy a acompañar en la explicación del método Simplex, una introducción hacia los conceptos generales y un pequeño ejemplo al respecto. En los temas que vamos a tratar está en qué se basa el método Simplex, la forma canónica, la forma estándar de un modelo, qué significa una variable de holgura, una variable artificial, una variable básica, una variable que entra, una variable que sale, finalmente un algoritmo de solución del método Simplex y una tabla de resumen para poderlo aplicar. Las bases del método Simplex. El método Simplex es un método iterativo que permite ir mejorando la solución en cada una de las iteraciones paso a paso. Es un método también analítico de problemas de programación lineal, en el cual de alguna manera se busca el máximo de una función lineal sobre un conjunto de variables que satisfagan un conjunto de inecuaciones lineales. Fue desarrollado por George Dantzig en 1947. Y él se basa en la búsqueda de la solución óptima de un poliedro de acuerdo a unas restricciones estructurales. El algoritmo siempre busca el óptimo entre varios vértices, primero en uno, luego en otro, se va moviendo a lo largo de las aristas del poliedro hasta encontrar la solución óptima. Como lo vemos en esta figura. Entonces él empieza en un punto del poliedro, toda esta es mi región factible, y pasa a otro punto, y esas son las diferentes iteraciones hasta llegar a la solución óptima. Un problema de programación lineal puede estar establecido de dos formas en particular que son bastante útiles. La primera es la forma canónica y la segunda es la forma estándar. Se dice que un problema de programación lineal se encuentra en forma estándar si la función objetivo de maximización está acompañada de restricciones de menor igual y la función objetivo de minimización está acompañada de restricciones mayor o igual y en ambos casos las variables de decisión son mayores que 0. Miremos acá un ejemplo en las tablas. La forma canónica de maximización tiene un máximo como función objetivo y la desigualdad debe ser menor o igual, contraria al máximo. Y las variables de decisión son mayores que 0. En el segundo caso, una función objetivo de minimización cuyas restricciones están con una desigualdad mayor o igual y sus variables son también mayor que 0. En el caso de la forma estándar, es tratar de pasar esas desigualdades en las restricciones del modelo a igualdades. Igualmente, la función objetivo se iguala a 0. Como vemos en este ejemplo, tenemos un ejercicio de maximización cuyas restricciones eran de forma canónica menor o igual. Si eran menor o igual, entonces deben de restársele una variable para poderlas igualar, de modo que este lado de la ecuación quede menor o igual a este lado. Entonces, aseguro siempre que esto va a ser menor que b, porque le estoy restando un valor al b, de modo que siempre va a dar menor que b. Al pasar esta variable al lado izquierdo, entonces me queda sumando de este lado, y de esta forma se obtiene la ecuación igualada. Entonces, en el caso de una maximización con restricciones de menor o igual, para que sean menor o igual al recurso, debe ser restándole al recurso una cantidad que asegure que siempre vaya a ser esta igualdad menor que esta. De modo que al pasarla al otro lado queda sumando la variable. Esta variable se llama variable de holgura. En el caso de minimización, cuya forma canónica es que las restricciones sean mayor que, si consideramos esta igualdad mayor que b, debo de sumarle una cantidad a b para asegurar que este lado de la ecuación sea mayor que este. Al sumarle, esto me va a dar más que b y por tanto despejando debo de pasar esta al otro lado restando
al lado de las variables, porque este lado deben de estar solo los recursos. Pero resulta que al pasarla al otro lado, esto me va a quedar con un negativo y yo en el método simplex, vamos a ver más adelante también, requiero que acá haya un positivo para poder empezar el método con una matriz identidad. Por tanto, debo de restarle un R, que es una variable artificial, de modo que al pasarla al otro lado me quede positivo y pueda formar la matriz identidad, que vamos a ver más adelante. Entonces, en minimización, debo de sumar una variable de holgura y restar una variable artificial para poder hacer la igualación de la restricción que tiene un mayor o igual. Revisemos la forma estándar del modelo. En un objetivo de maximización, la restricción de menor o igual se le resta una variable de holgura a los recursos y se despejan los recursos para que queden solitos. En una función objetivo de minimización, sus restricciones de mayor o igual, se le suma una variable de holgura y se le resta una variable artificial a los recursos. Y posteriormente se despejan dichos recursos para que queden también solos al lado derecho. ¿Qué son las variables de holgura? Las variables de holgura se utilizan, como vimos, para convertir las inecuaciones del modelo en ecuaciones. Están muy relacionadas con el recurso, lo que le hace falta a la restricción o lo que le sobra a la restricción en cuanto al recurso. Adquieren un gran valor en el análisis de sensibilidad, que se verá después del tema simplex, y juega un rol fundamental en la creación de la matriz identidad de base para arrancar el método simplex. Estas variables suelen estar representadas por la letra S y se suman si la restricción es de menor o igual y se restan si la restricción es de mayor o igual, al lado izquierdo en las variables. Un ejemplo de variables de holgura. Entonces tenemos unas inecuaciones que son x1 menor a 4, 3x1 más 2x2 menor a 18, y por tanto pasándola a ecuaciones o a igualdades, tomo x1 más 0x2, que sería aquí, en este caso de la restricción 1 no hay x2, por tanto su coeficiente es 0, más S1, porque es una desigualdad de menor o igual, o sea, para que este 4 sea menor que 4, debo de restarle un S y al pasarlo al otro lado queda sumando. Igualmente aquí 3x1 más 2x2 más 1s2, porque debo de hacer este 18 menor que 18, entonces le resto un s2. Al pasarlo al otro lado queda positivo. Como vemos, acá se forma la matriz identidad. Considerando la función objetivo, que es un máximo de 3x1 más 5x2, esta queda despejada de la siguiente manera. Z pasa al 3, al otro lado a restar, menos 3x1, pasa al 5, menos 5x2, menos 0s1, que es la variable de holgura que hemos puesto en la restricción 1. 0 porque en la función objetivo no incurre ninguna de las variables de holgura, entonces 0s1 menos 0s2 igual a 0. Por otro lado, ¿qué son las variables artificiales o variables superávit? Son un truco matemático que se utiliza para convertir las inecuaciones mayor que o igual que en el modelo a ecuaciones. La característica principal de estas variables es que no deben formar parte de la solución, dado que no representan recursos. El objetivo fundamental de estas variables es la formación de la matriz identidad. Estas variables se representan por la letra R, en algunos casos por la letra A,
de superávit, en fin, hay diferentes letras. Nosotros la vamos a representar con la letra R y siempre se suman a las restricciones en el lado de las variables igual que las de holgura para que queden variables al lado izquierdo y recursos al lado derecho. Su coeficiente es m. Por esto se le denomina el método de la gran M, donde m es un número muy grande que es poco atractivo para la función objetivo. El signo de la función objetivo va en contra del sentido de las mismas, es decir, si el problema es de maximización, su signo en la función objetivo es menos, y si el problema de minimización, su signo en la función objetivo es más. Ya veremos un ejemplo de la inclusión de variables artificiales. Tenemos las inecuaciones 10x1 más 20x2 mayor o igual a 700, 20x1 más 20x2 mayor o igual a 1200, 40x1 más 20x2 mayor o igual a 1600. Por tanto, las ecuaciones o igualdades van a quedar como 10x1 más 20x2 menos S1, que es la variable de holgura. Para que esto sea mayor a 700 debo sumar un S. Al pasarlo al otro lado queda restando, más el R1, que es la variable artificial, para poder formar la matriz. En la segunda restricción quedaría 20x1 más 20x2 menos S2. Para que 1200 sea mayor a 1200 debo sumar un S2. Al otro lado queda menos S2 más un R2, que es la variable superávit o variable artificial. Y en la restricción 3 va a quedar 40x1 más 20x2 menos S3 más R3 igual a 1600. Como vemos, se forma la matriz identidad en las variables artificiales, una diagonal de unos acompañada de ceros, lo cual define la matriz identidad. Y si quisiéramos verlo con las variables de holgura, no podríamos formar la matriz identidad, ya que la diagonal está con negativo, todo menos 1. Por tanto, las variables artificiales juegan esta función en las desigualdades de mayor o igual o de igual, la función de formar la matriz identidad para el método simplex, para arrancar. En cuanto a la función objetivo, vamos a tener un mínimo de z igual a 6000x1 más 9000x2 más 0, S1 más 0, S2 más 0, S3, que son las variables de holgura que no tienen incidencia en la función objetivo ni de mínimo ni de máximo, pero las variables artificiales sí tienen incidencia en la función objetivo. Como es un mínimo, esta función objetivo va sumada con un número muy grande multiplicado por la variable artificial, lo cual no es atractivo para un mínimo. Como esto es muy grande, él trata de minimizar estas variables antes que minimizar estos números tan grandes. Entonces él, multiplicada el número grande por la variable artificial, va a asegurar que ninguna de estas vaya a ser respuesta del problema, sino que sean las variables de decisión. Al despejar, vamos a tener z menos 6000x1 menos 9000 menos todas las variables de holgura por su coeficiente, que es 0, se pueden quitar de la ecuación, menos mr1, que es un número grande, menos mr2 menos mr3. Un número grande significa, con respecto a estos números, a los recursos y a los coeficientes tecnológicos. Por ejemplo, en este ejercicio, un número grande sería 10.000 o 100.000 respecto a estos números que intervienen en las inecuaciones. Para explicar el concepto de variables básicas, vamos a considerar el ejercicio de maximizar 3x1 más 5x2 sujeto a la restricción x1 menor o igual a 4, 3x1 más 2x2 menor o igual a 18, con x1 y x2 mayor que 0. Recordemos que esta sería la forma canónica del ejercicio
Y aquí les muestro la forma estándar, en la cual ya están igualadas las inecuaciones con sus respectivas variables de holgura. Teniendo en cuenta la forma estándar del modelo, vamos a tener la tabla simplex en la cual vamos a colocar aquí las variables que intervienen dentro de nuestro modelo, que son z, x1, x2, las dos variables que pusimos de holgura y los recursos. Y vamos a tener en la base una que se refiere a la función objetivo y dos espacios porque hay dos restricciones estructurales. Entonces los espacios de la base van a ser cuántas restricciones haya más la ecuación de la función objetivo. En cuanto a la función objetivo, la vamos a colocar como zj menos cj y vamos a colocar los coeficientes que acompañan cada una de las variables. A z lo acompaña un 1, a x1 lo acompaña menos 3, a x2 menos 5, 0, 0 y el recurso 0. En cuanto a la siguiente ecuación, que sería la restricción menor o igual a 4, va a ser 1 en x1, o sea 0 en z, x1, 1, 0 en x2, s1 es 1 y 0 en s2, igual al recurso que es 4. Para la siguiente inecuación, que es 3x1 más 2x2 menor o igual a 18, que queda igualada de esta forma, vamos a tener los coeficientes 0 en z, 3x1 más 2x2, 0s1, 1s2 igual a 18. Teniendo en cuenta esto, consideramos donde se forma la matriz identidad con la diagonal de unos y el resto en ceros. Allí donde está la matriz identidad se ubican las variables básicas de nuestro ejercicio. Entonces, las variables que están en la base se reconocen como variables básicas y estas hacen alusión a la formación de esa matriz identidad. ¿Qué es una variable que entra? Una variable que entra suele estar en un criterio que se llama condición de optimalidad. Ese criterio se refiere a la variable no básica que está en el renglón zj menos cj, que es el de la función objetivo, con el coeficiente más negativo si es una maximización o con el coeficiente más positivo si es una minimización. Esta variable entra a ser una variable básica. Entonces, en el ejemplo que estamos trabajando, vamos a ver que este es un máximo y como es un máximo, se trata de escoger el coeficiente más negativo. Esa sería la variable que entra. ¿A dónde entra? A la base, a ser variable básica. Entonces, el coeficiente más negativo es menos 5. Por tanto, la variable es x2 y entra a la base como variable básica. En cuanto a las variables que salen, están en un punto extremo que se conoce como criterio de factibilidad o condición de factibilidad y se refiere a la razón entre el recurso y la variable básica que va a entrar, que ya saben que es la más negativa si se trata de maximización o la más positiva si se trata de minimización, la cual en la tabla de solución siguiente pasará a ser la variable no básica, o sea, ella sale de la base. Miremos en este ejemplo nuevamente, sabemos que el más negativo era menos 5, que era el que iba a entrar, pero no sabemos en qué posición iba a entrar. Entonces vemos que se debe de coger la razón del recurso dividido el coeficiente tecnológico de la columna que se eligió con el más negativo porque era de maximización, con la variable más negativa, y se divide. En este caso de función objetivo, en la fila de la función objetivo no aplica. En la fila en que haya ceros tampoco aplica. Yo lo coloqué aquí para que se den cuenta que queda una división entre cero, no aplica. Y en este caso, este ejercicio solo aplicaría colocarlo en
el menor, pero el menor siempre va a ser 9 porque no hay más con qué comparar. Entonces en este punto es que va a ingresar a este renglón, es que va a ingresar la que entra y sale CS2. Sale significa que ya no está en la base o dentro de las variables básicas. O sea, la posición de salida la da la razón con la menor división. En este caso, pues es 9 porque no hay más con qué comparar. Para recopilar todo lo que hemos visto, vamos a ver el algoritmo de solución del método simplex. Iniciamos con hallar una solución factible inicial, que sería nuestro poliedro de solución. Esa solución factible inicial, ¿cómo se halla? Vamos a expresar primero las inecuaciones como ecuaciones. Vamos a organizar el tablero simplex y vamos a hallar las variables básicas que entran a la base, que van a ser las que tienen su diagonal de unos, o sea, la matriz identidad. Escogemos la variable que entra con el criterio que ya les dije. Escogemos la variable que sale. Determinamos el pivote y la columna pivote. Volvemos 1 el pivote y 0 toda la columna del pivote. Y si ZJ menos CJ es mayor que 0 en funciones de máximo, terminé. Y si ZJ menos CJ es menor que 0, todos los números en esa fila son menor que ceros, en el caso del mínimo terminé. Y si no, pues debo volver a entrar una variable con el criterio. Debo escoger qué sale, debo terminar el pivote, volver 0 toda la columna y así sucesivamente hasta terminar cuando cumpla que todos mis ZJ menos CJ, o sea, toda mi fila sea mayor que 0 en el caso de máximo, o toda mi fila sea menor que 0 en el caso de un mínimo y una función objetivo de minimizar. En resumen, si tengo una restricción de menor o igual, a la restricción se le suma un S1 en las variables y se le suma 0S1 si es un máximo y 0S1 si es un mínimo. Ya sabe que es 0 porque no tiene nada de influencia en las funciones objetivo. Si mi función objetivo es de mayor o igual, debo de colocar en las restricciones un menos S1, sumarle una de artificial al lado de las variables, y en la función objetivo, si es un máximo, sumarle un 0S1 y restarle un MR1 porque es un máximo. Él no se va a ir por los números pequeños, eso sería un número pequeño para él porque es muy grande pero negativo. Y si es un mínimo, se le coloca 0S1 más MR1. Como es un número tan grande y le está buscando un mínimo, no es atractivo para él. Y en el caso de igualdad, se le coloca en la restricción más R1 a las restricciones y en la función objetivo de máximo menos MR1 y en la función objetivo de mínimo más MR1. En cuanto al algoritmo simplex, la variable que entra es la más negativa de los ZJ menos CJ en el caso de máximo, y en el caso de mínimo la que entra es la más positiva de los ZJ menos CJ. La celda pivote o la variable que sale se va a escoger como la menos positiva de los B sobre A de la división de los recursos sobre los coeficientes tecnológicos de ¿quién? De la variable más negativa o la más positiva en el caso de acá, siendo A mayor que 0, porque si es menor que 0 no restringe la variable que entra, o sea, no se coloca. ¿Cuándo se llega a la solución óptima? En el caso de maximizar, cuando todos los ZJ menos CJ, toda la fila es mayor que 0. En el caso de minimizar, cuando toda la fila ZJ menos CJ es menor que 0. ¿Y cuándo se llega a la solución óptima y factible? Cuando toda la fila de los ZJ CJ es mayor que 0, pero también todos los recursos son mayores que 0. Igual acá, cuando los ZJ menos CJ son menores que 0, pero todos los recursos son mayores que 0. Miremos en este ejemplo la solución óptima y factible.
de nuestro ejercicio, que era un máximo de 3x1 más 5x2, en el cual, como es un máximo, nuestra condición de optimalidad nos decía que todas las variables deben de dar positivas o mayores que 0, y así fue, todas nos dieron positivas. Y la condición de factibilidad dice que todos los recursos deben de dar positivos, y también nos dieron positivos, por tanto hemos terminado el ejercicio. ¿Qué significa que un recurso sea negativo? Pues que no es factible la respuesta, ya que no tendría sentido, considerando que los recursos es la cantidad que vamos a tener disponible. Por ejemplo, un recurso de menos 4 horas hombre o menos 4 máquinas, no tendría sentido que fueran negativos. Entonces todos los recursos deben ser positivos, condición de factibilidad, y todas las variables deben de ser positivas si es un máximo como condición de optimalidad. Si vemos cómo se leen las respuestas, para nuestra fila de función objetivo, z tiene un 1 y ceros. Esto significa que z tiene un valor de 45, es donde se ubica la matriz. X1 no está en la matriz identidad, si ven tiene un 1, sí, pero tiene también otros números y además no está en las básicas. Por tanto, X1 es 0, no entró dentro de la base. S1, que sí está dentro de la base y también está dentro de la matriz identidad con 0, 1, 0, se lee donde ella tiene el 1 de su matriz identidad, donde ella tiene el 1 se lee su posición y por tanto S1 es igual a 4. Y en el caso de X2, que entró también a la base y también hace parte de la matriz identidad con ceros y 1, donde ella tiene el 1 se lee la respuesta. En ese renglón se lee 9, que sería la respuesta de X2. En resumen, las que están en la base se leen horizontal su respuesta, ZJ menos EJ, recuerden que es la función objetivo, o sea el Z, daría 45, S1 daría 4, X2 9. Las que no entran, que sería X1 y S2, no entran a la base, tienen un valor de 0. Entonces nuestra respuesta en resumen sería Z igual a 45, X1 igual a 0 y X2 igual a 9. Muchas gracias por su atención y mi recomendación como siempre, quédense en casa.